Hebreos entonces, capítulo 2. Le damos lectura tal como está escrito en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada quedó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez: yo confiaré en él. Y de nuevo: he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Palabra del Señor. La palabra tiene que discipularnos, tiene que irnos educando de acuerdo a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, no de acuerdo a nuestra interpretación. Por eso es que partimos esta revisión de los Hebreos pidiéndole al Señor que no nos dé la interpretación de las Escrituras, sino que nos revele a nuestras vidas, no al intelecto, que nos revele a nuestras vidas lo que es necesario para nosotros. Vimos el día domingo, partimos con el capítulo 1, a un Cristo anunciado, ¿se recuerdan? Un Cristo anunciado por los salmos, por los profetas, la ley, Moisés. Hablaron de mí, decía el maestro. O sea, era una anunciación. Desde el principio se anunció la venida del Hijo de Dios. Nos permitió dentro de todo eso ver también que Jesucristo no nace hace 2000 años atrás. Ese precioso nombre, Jesucristo, el único que es digno de llamarse así. No hay ningún otro hombre en el planeta, no hay conocimiento en el planeta de otro hombre que se llame Jesucristo. Le podrán llamar Jesús a hombres, pero Jesucristo solo hay uno solo. Y no nace hace 2000 años atrás, sino que Jesucristo ha venido en carne. Eso vimos el domingo anterior. Por eso es que cuando le preguntan a Dios: ¿cuál es tu nombre? Si es que me preguntan, entonces él dice: yo soy el que soy nomás. No era el momento de revelar el nombre.
Por algo dice el apóstol allí en Hebreo que esa roca, esa piedra que seguía a los israelitas era Cristo. Entonces, la palabra para María era llamar a su nombre Emmanuel, que es Dios con nosotros. Pero algo pasó que se llamó Jesús. Entonces, eso no fue casualidad. En todo eso estaba Dios mostrando el verdadero nombre. Por eso es que habla allí el apóstol Pablo y dice que Jesucristo, el apóstol Juan, dice: en esto conocemos el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Entonces ese Jesucristo fue anunciado por los profetas, por Moisés, los salmos hablaron de él, luego se humanizó, ese Jesucristo se encarnó, luego fue crucificado en la cruz del Calvario en esa condición de humanidad. Ese Cristo encarnado fue crucificado, pero el que resucita es otro, ¿cierto? No es el mismo, es otro. Ese es el Cristo resucitado. Por eso el apóstol Pablo nos decía que si solo esperamos en el Cristo encarnado, en ese Cristo que padeció en la cruz del Calvario, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, los más dignos de lástima. Porque ahora le pertenecemos a otro Cristo, a un Cristo resucitado. Pero no se trata solo de pertenecerle a alguien que nos compró, sino que Él también vino a morar con nosotros. Y ese fue el cuarto Cristo que logramos ver allí en Hebreo. Aparecen claramente esos 4 Cristos en el primer capítulo de Hebreo. Aparecen claramente. Ese Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Bien, bajo este conocimiento de que Cristo está en nosotros y que es la esperanza de gloria y que es el único, como menciona el primer capítulo de Hebreo, el único que se ha sentado a la diestra de Dios. Nadie más se ha sentado a la diestra de Dios, solo Él. Bajo este conocimiento de que ese que se sentó a la diestra de Dios está en nosotros, escuchen bien ahora esto, que el único que se ha sentado a la diestra de Dios es nuestro Señor Jesucristo. No es el Cristo anunciado, no es el Cristo encarnado, ni es el Cristo resucitado. Es nuestro Señor Jesucristo. Ese lenguaje tiene que enriquecer nuestra alma porque es nuestro, nos pertenece. Por eso es que cantábamos: pertenezco a tu gloria, soy de ti, solo de ti. Entonces es nuestro Cristo. ¿Se acuerda que logramos ver el domingo anterior de que el mismo maestro dijo: ya no son ya más 2? Ya no es solo el Espíritu de Cristo y nuestro Espíritu, sino que uno solo. Y lo que Dios juntó, porque Dios lo juntó, ¿o no? ¿Lo juntó Dios o no? Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Entonces el Padre juntó a todos esos hijos y los hizo uno solo, para que sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno, ellos también sean uno en nosotros. Entonces, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Y hablamos y dijimos: ni hambre, ni desnudez, ni tribulación, ni frío, ni espada, ni ninguna de esas cosas nos podrá separar del amor de Cristo. Ni lo alto ni lo bajo, o sea, ni siquiera un ángel que viniera y nos mostrara otro evangelio nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni lo bajo, el Hades ya no nos va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. El pecado, las tinieblas ya no nos separan del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Somos uno. Y bajo este conocimiento, observen lo que continúa diciendo: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Escuchó? Esto que hemos oído, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos estas cosas. No sea que nos deslicemos. ¿Qué está diciendo el apóstol acá? No sea que nos deslicemos.
Porque estamos recién diciendo de que nada nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, de que no somos ya dos, sino que somos uno solo. Entonces es necesario que con más diligencia atendamos a estas cosas. O sea, que nos deslicemos. Ahora, deslizarse no es caer, es deslizarse. Usted se puede deslizar, pero no vamos a caer. No vamos a perdición. El deslizamiento, cuidado con el deslizamiento. El deslizamiento produce daños. El desliz del hombre, el desliz de la mujer produce daños. Va a necesitar de restauración, va a necesitar de mucha ministración del Señor para poder salir de la situación del deslizamiento. Hermanos, es fácil deslizarse, es muy sencillo deslizarse cuando no se atiende con diligencia a las cosas que hemos oído. Uno a veces escucha en el trabajo, yo tengo compañeros y los veo que fácil se deslizan. Están en el mundo y no tienen claro que no son del mundo. Escuchan un chiste de los compañeros de trabajo y la risa es espontánea. Eso es desliz, cuidado con eso. ¿Sabe por qué se ríe con los chistes del mundo? Porque aún hay mundo en ese corazón, en esa mente aún hay mundo. Por eso es que la sonrisa estalla y dispara tan rápida con a veces chistes de doble sentido. Y disparan risas de hijos del Señor. Eso es un deslizamiento. Cuidado con el deslizamiento. Es peligroso. Entonces, cuando no atendemos a esas cosas que hemos oído, sencillamente nos vamos a deslizar. El que se humanó fue Cristo. Y fue con un propósito. Y es lo que muestra Hebreo capítulo 2. Había un propósito en la humanación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe cuál era? En que Él, aprendiendo obediencia a través del padecimiento, y que Él fue tentado en todo, pero sin pecados, ahora Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. Ese es el propósito de la humanación de Cristo. Él se humanó para poder librar a nosotros que somos tentados en la humanidad. Pero es que se humanó fue Él, no tenemos que nosotros humanizarnos. Nosotros vamos al revés. Cristo se humanizó, pero no permaneció en esa condición para siempre. ¿Cierto? Él fue transformado en un nuevo cuerpo. Entonces nosotros seguimos en las pisadas del Maestro. No podemos humanizarnos, no podemos ligarnos al mundo, a las corrientes del mundo. Los chistes que yo hacía, y ¿por qué toco tanto el tema del trabajo? Porque tengo hermanos que yo los veo allí y en sus conversaciones con los trabajadores y tienen sus diálogos y yo le decía a un hermano, ten cuidado con esas bromas, te van a agarrar después y no te van a soltar más. Porque tenemos nosotros que marcar la diferencia entre ellos. No podemos perdernos entre ellos. Tiene que ser, si no le dicen hermano, no importa, pero que sepan que usted no comparte, que usted no tiene el lenguaje de ellos, no tiene sus pensamientos. Hay un muchacho que constantemente se acerca a mí y ¿sabe lo primero que él me dijo cuando comenzamos a compartir? Yo no creo en Dios. Así me dijo. No, yo no creo en Dios, me dijo. Para mí no hay Dios, no creo en Dios. Y al pasar los días me busca y el jefe siempre lo pilla conversando conmigo. A mí ya me da vergüenza a veces cuando llega el jefe
pero está allí y cada vez ya no tienen la misma terminología. Comenzó diciéndome que el destino se lo hace uno y después me dijo, es que uno nunca te sabe lo que le depara el destino a uno, y ya comienza ahora, será ella la mujer de mi destino, y comienza a tener otro lenguaje y me dice, me gusta conversar con usted, me dice, y yo no soy dado a la diversidad como para decir que yo tolero lo que él me dice. Yo soy claro, yo le digo, si tú quebrantas las leyes de Dios vas a tener consecuencias graves en tu vida. Aunque tú creas o no creas que esas leyes son de Dios, si tú las quebrantas vas a tener problemas igual. Y comienza a escuchar y comienza a atender, y el respeto por sobre todo. Deben respetarnos a nosotros, hermanos. No porque nosotros le impongamos respeto, sino por lo que nosotros somos. Tienen que respetarnos. Y hay algunos que lo he frenado en el trabajo mismo. No se olvide con quién está hablando. Está hablando con un hijo del Señor. Y así, y los jefes tienen que saber que uno es distinto. Que uno no es igual que el resto. Por eso es tan fácil deslizarse, hermano, en cosas tan simples como esas. Es tan sencillo deslizarse a donde vayan las hermanas, a donde estén. Cuidado con el deslizamiento. No está diciendo, fíjese, que no dice, no sea que caigamos y seamos destruidos. No, dice, no sea que nos deslicemos. Y el deslizamiento es como frenarse en nuestra carrera. Hermanos, hemos escuchado de parte del Señor en el campamento, escuchamos mucho que tenemos una tarea por delante, ¿sí? Entonces, si nosotros respetamos y valoramos esa tarea que el Señor nos declaró, cuidémonos del deslizamiento. Caminemos con cuidado, hermanos, en cada paso que dan. ¿Se acuerda cuando les decía, no sé por qué, una hermana dio unos tremendos pasos y se tropezó? Si hubiese dado pasos cortos, habrían sido más seguros, ¿sí? Entonces, hermanos, mire que si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, si la palabra dicha por los ángeles fue firme, vean el tiempo de Lot. Los ángeles dijeron, esto va a ser destruido, así que esa palabra fue firme y fue inquebrantable, y nadie pudo detener la palabra que los ángeles dijeron, ¿cierto? Nadie. Y si la palabra dicha por los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hermanos, Cristo está en nosotros. No descuidemos ese conocimiento, lo que hemos oído en su intimidad, en su soledad. A donde estén, hermanos, hermanas, no descuiden esta salvación tan grande que el Señor nos ha hecho disfrutar, nos ha hecho gustar de la salvación. No solo tenemos el conocimiento de la salvación, gustamos de ella, saboreamos la salvación. Es una alegría saber que somos salvos. Yo veo a muchachos y comparto con ellos y le digo, me da tristeza ver la condición en la que estás, porque a tus 20 años podrías estar regalándole lo mejor años de tu vida a Cristo. Podrías cederle, pero la juventud, algo tan precioso para el hombre, es tan valorado la juventud, ¿cierto? Se ama tanto la juventud. Algunos llegan a los 25 y 30 años y todavía siguen amando la juventud. No, todavía no mueren, son como Peter Pan. Quieren ser jóvenes para siempre y se cuidan y se embellecen, y una vanidad que tienen y no quieren despedirse de la juventud, de la adolescencia, de la belleza. No quieren olvidar esas cosas, no quieren decirle adiós, chao a la juventud.
Gastan cantidad de plata en cremas para la piel y cuánta cosa, y como arrancar, sí, hay que morirse, ¿y qué? Entonces, le decía a este muchacho, a tus 20 años, regalarle tu juventud a Cristo. Yo, a pesar de que soy solo 10 años mayor que tú, desearía, a los 20 años, le decía, haberle regalado sus años a Cristo. Antes me decía, no. Ahora me dice, a su momento. Y ya me está confesando cosas que le pasan. Entonces yo le dije, preocúpate entonces de preguntarle al Señor quién eres para que te pasen esas cosas. Pero si usted lo hubiese visto al principio, lo que conversó conmigo y cómo fue conmigo y cómo me dijo, no, y ahora ya tiene otro lenguaje. Entonces, ¿hemos atendido a ese consejo, hermanos? O más que consejo, ¿hemos atendido a esa demanda a predicar el Evangelio? No descuidemos una salvación tan grande. No descuiden lo que ustedes tienen, porque lo que ustedes tienen es contagioso en aquellos que fueron elegidos. ¿Entienden? Lo que ustedes tienen, ellos lo necesitan. Así le decía yo a este muchacho hoy día, tú necesitas urgente lo que yo tengo, le dije. Tú necesitas con urgencia lo que yo tengo en abundancia. Y hoy mi esposa me dejó 2 platos de comida en la casa, porque yo tenía que ir con otro muchacho con quien también estoy compartiendo el Evangelio. Y ese muchacho no lo vi, así que pillé los 2 platos y me venía con este otro muchacho que le digo yo, y me despedí de él y pillé los 2 platos ahí. Así que lo llamé, almorcemos juntos, le dije. Y se sentó y me quedó mirando un momento y me dijo, me da vergüenza sentarme a comer con usted, me dijo. ¿Qué le hará sentir vergüenza a él? Claro, las tinieblas que están en él. Entonces están asustadas las tinieblas, están haciendo su última obra. Entonces están todos ligados al mismo sentir, estamos todos en eso. No quiero que me respondan, sino para que meditemos. Meditemos en que es necesario. Necesario. El consejo siempre va a ser bueno. Siempre va a ser bueno. Un día estábamos trabajando y le di una tarea al hermano Daniel en otro lugar. Entonces, pasó que el hermano se olvidaron, no sé cómo fue el tema. Yo le aconsejé, le dije, cómprate una libretita de esas de fiado, de 200 pesos, no sé cuánto, y hay que anotar allí las instrucciones. Entonces después le fui a dar otra tarea y pasó lo mismo, y él le dije, y la libretita no alcancé a comprarla, me dijo el hermano Daniel. Y ahí le dije, ¿el consejo fue bueno o fue malo? Y yo le pregunto a ustedes, ¿fue bueno o fue malo el consejo? Entonces el problema está en cuando nosotros no atendemos. Si el problema está en nosotros, hermano, el problema no está en el consejo. El consejo siempre es bueno, siempre es bueno. Entonces el consejo era que prediquemos el Evangelio. Prediquemos el Evangelio, porque eso es preocuparse, invertir en el reino. Hemos estado en esa tarea, hermanos. Por favor, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Con diligencia, hermanos, con diligencia. Yo a veces llego cansado y con un dolor y mis piernas, porque tengo que estar todo el día arrodillado, no orando, sino que arrodillado allí por el trabajo, y me duelen mis piernas, pero a la hora del servicio yo digo, no, Señor, si puedo correr así y no me quejo frente a mi jefe, si no me quejo de mis piernas frente a mi jefe, entonces mi servicio hacia ti tiene que ser mucho mejor. Delante de ti no me voy a quejar, delante de ti no voy a tener excusas, delante de ti no van a haber murmuraciones, no va a haber un pero. Porque si no tuve un pero para mi jefe, cuando él me dijo, ¿te puedes quedar 1 hora más? Sí, jefe, me quedo para Cristo,
lo mejor. Y a la hora del servicio siempre lo mejor. Hermanos, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Mire lo que dice el verso 5: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Bien, estamos hablando del mundo, estamos hablando de la mundanalidad, estamos hablando de la corriente de este mundo y qué fácil es deslizarse. ¿Sí? Pues bien, al principio hubo una creación. Los ángeles no murieron, fueron sepultados. Pero ocurrió que Adán, cuando comete pecado, traspasó toda esa dimensión, abrió la puerta para que todos esos ángeles y todas esas criaturas del principio comenzaran a hacer una obra en el mundo entero. ¿Lo entiende? Ahora, la Escritura habla de que los ángeles jamás Dios a uno de ellos le llamó hijo, pero sí los llama como espíritus. A sus ministros lo hace espíritus, llamas de fuego. Pues con todo el poder que los ángeles tienen de ministrar, no la palabra, sino de ministrar lo que hemos hablado en otras ocasiones, el servicio, tal como decía aquí en el capítulo 1, el servicio para los herederos, ¿sí? De ministrar en favor de los herederos que somos nosotros. Este mundo no fue sujeto a los ángeles, fue sujeto a hombre. Al principio fue sujeto a la primera creación, pero luego fue sujeta al hombre. Ahora está sujeta a Cristo, ¿sí? Pero en este tiempo está sujeta a los hombres. Mira lo que dice: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que le visites. O sea, a este hombre Dios lo colocó sobre toda la creación. Dios colocó al hombre sobre las bestias, sobre todas las especies. Todo estaba en beneficio del hombre. Todo lo creado era en beneficio del hombre. Dios no sujetó a los ángeles el mundo venidero, lo sujetó a nosotros. ¿Lo entiende? Ahora, observe bien que está hablando del hombre. ¿Qué es el hombre? Para que le visites o para que tengas de él memoria. Verso 7: le hiciste un poco menor que los ángeles. Sigue hablando de el hombre, a quien sujetó toda la creación. ¿Ya? Le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Ya? Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. O sea, aquí va a cambiar el contexto. Estamos hablando del hombre, de que toda la obra la sujetó al hombre, ¿cierto? Pero no vemos que todas las cosas nos estén sujetas. Y no lo vemos por causa de que el pecado en el hombre impidió que la creación se sujetara como debía haberse sujetado. ¿Me entiende? Al principio, Adán, con toda la sabiduría que él tenía, Adán le hablaba a cualquier bestia y la bestia venía. Adán le daba órdenes a cualquier animal y el animal se sujetaba. Ahora usted le habla a un perro y el perro le ladra. ¿No entiende? El pecado produjo eso. Por eso es que no vemos que todas las cosas le estén sujetas.
Pero, observa lo que dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, o sea, a Jesús. ¿Ve? A Jesús. Coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Entonces, Cristo, nuestro Señor Jesucristo, tomó forma de hombre, se humanizó, porque sabía que había una enemistad entre el hombre y Dios, y la única forma era Él hacerse hombre. No se olviden que el primer Adán fue hecho conforme al postrer Adán. La humanidad de Adán fue hecha conforme a la humanidad con la que Cristo iba a venir. Entonces, cuando está hablando el salmista y dice, le hiciste un poco menor que los ángeles, efectivamente habla del hombre. Pero resulta que Cristo también iba a venir como hombre. Entonces, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que a los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía, ¿ve? Aquí había conveniencia, convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. O sea, había una conveniencia en que Cristo se humanizara. Convenía. Convenía. ¿Por qué? Porque nosotros, en esta condición humana, donde esta creación ya no se nos sujeta, teníamos enemistad en esta condición humana. Enemistad. Ciertamente el hombre es carne. El hombre es carne, el corazón del hombre es de continuo al mal. Entonces, Cristo tenía que venir en forma de un hombre perfecto. Cristo vino de la misma forma como Adán vino, perfecto. Adán no nació de una relación sexual. Cristo tampoco nació de una relación sexual. Él vino perfecto, santo, inmáculo, sin mancha, como un cordero sin mancha, predestinado desde antes de la fundación del mundo. Él vino como un postrer Adán, y también fue tentado en todo, pero a diferencia de Adán, él no pecó. Por eso era conveniente que él viniese como hombre. Nos convenía a todos nosotros, y le convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase a través de las aflicciones, de nuestras propias aflicciones, perfeccionase al autor de nuestra salvación. Porque el que santifica y los que son santificados somos todos de uno solo, por lo cual Él no se avergüenza, hermanos, de llamarnos hermanos. Y declaró en cierto lugar diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre. Eso creo que está en el Salmo 22 por ahí. En medio de la congregación te alabaré. Y añade diciendo, yo confiaré en Él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, ¿ve? La humanidad. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Hermanos, ¿qué palabra es esa? Qué enriquecedor. Los ángeles, hermanos, si nosotros fuimos hechos poco menor que los ángeles, ¿cómo es que nos socorrió a los ángeles y nos vino a socorrer a nosotros? Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, ¿ve? Para venir a ser misericordioso. ¿Ve? Le convenía, a todos nos convenía de que Él se humanizara. Porque en la humanidad, si Él no sabía lo que era ser hombre, Él no sabía lo que era pisar la tierra, Él no sabía lo que era sentir hambre, Dios no sabía esas cosas. Dios no sabía lo que era lo que se sentía estar en un cuerpo de culpabilidad.
Él no sabía lo que significaba estar en un cuerpo lamentándose por el pecado. Por eso es que vino y se hizo semejante a nosotros, para venir a ser misericordioso y sumo sacerdote en lo que Dios se refiere, sino a nuestra misericordia y nuestro sacerdocio, sino en lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hay un propósito en la humanación de Cristo, y no es solo vencer la muerte, sino que también tener el conocimiento en sí mismo de la tentación. Y al conocer él la tentación y él mismo vivirla, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hermanos, cuidémonos del deslizamiento. Cuidémonos de pronto unirnos de alguna u otra manera a lo que este mundo está haciendo, con sus comentarios, con sus bromas, con sus obras, con lo que ellos hacen. Seamos luz en todas partes. Él es poderoso para socorrernos de la tentación. Si ustedes son tentados, el apóstol Santiago lo muestra claro: si alguno es tentado, no diga que de parte de Dios es tentado, porque el propósito de Dios no es tentar al hombre, sino que el librarlo de la tentación. ¿Sí? El librarnos de la tentación. Él no está diciendo: oye tú, carnal, oye tú, masa de carne, pecaminoso, lleno de concupiscencia. Él no se avergüenza de llamarnos hermanos, y es poderoso para librarnos de la tentación, para socorrernos. Pero hermanos, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Atiendan, por favor. Les voy a hacer una rogativa. Atiendan, por favor, a las cosas que hemos oído con más diligencia. No quiero ver a ninguno de ustedes deslizados. No quiero ver a alguno de mis hermanos o mis hermanas o sus hijos. Tenemos que estar firmes, hermano. Firmes en la roca. Entonces, conversaba con un hermano y le decía: qué poca preocupación, un hermano del trabajo, qué poca preocupación tiene la iglesia por su discipulado. Es algo tan de poca importancia. Yo no sé por qué no valoran un discipulado que Cristo valoró tanto en sus discípulos. Le dedicó 3 años y medio. Entonces uno dice: si Cristo tuvo tanta preocupación por el discipulado de sus discípulos, yo pensaba en mi corazón: ¿qué se cree la iglesia que no se preocupa de su discipulado? ¿Qué cree la iglesia? ¿Qué está en su corazón? Entonces, hermanos, atiendan con diligencia. Yo hablaba con la hermana Natalia, no me acuerdo qué día. Le decía que no somos buscadores, no buscamos, somos de conformarnos con nuestro sillón, nos conformamos con nuestras paredes, con nuestras casas. Se conforman con eso y les es suficiente. No quieren más que eso. Porque es notorio, si quisieran más. Si uno entiende el lenguaje al tiro, uno no lo insiste, porque uno lo escucha y entiende el lenguaje al tiro. Si a mí me dicen hasta mañana, yo entiendo que con eso ya no hay más comunión. ¿Sí está claro? Entonces, falta esa iglesia que ame la búsqueda, que ame el discipulado, que ame las calles, que ame la oveja.
Y yo me he dado cuenta de algo triste en ustedes. ¿Y sabe qué es? Ustedes no aman la oveja. Ustedes no aman la oveja. Ustedes no aman las calles. Ustedes no aman la anunciación del Evangelio. Porque lo buscarían. Se les perdiera un billete de 20.000 pesos en las casas, darían vuelta a la casa por buscar ese billete de 20.000, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Ah? ¿Cierto? Son 20.000 pesos por hermanas, las hermanas que manejan el dinero. Y el esposo ahí se le uniría también, pues los dos darían vuelta a la casa buscando 20.000 pesos. Pero como a ustedes no se le perdió la oveja, entonces ustedes no aman la oveja. Y es triste, y es triste uno darse cuenta de eso. O si no, no lo buscarían. Lo buscarían a uno. No dependerían de uno para la anunciación del Evangelio. Ahí saltaría uno y me diría, hermano, voy a llevar el equipo yo porque vamos a salir allá a este lado. Yo ahí me opondría al tiro. ¿Qué le voy a decir? Que no, hermano. Mi hermano, el equipo lo voy a dejar acá porque mañana vamos a salir acá con los hermanos. Hermana, vamos a salir con las hermanas a predicar, así que deje el equipo acá en la nueva. Ustedes no hacen eso. Entonces, cuando se descuida la salvación, no solo se descuida la salvación de ustedes. Ustedes son la puerta, no se olviden. ¿Qué fue lo que dijo Jacob? ¿Qué dijo Jacob? ¿Qué miró? ¿Qué vio? ¿Ah? Esto no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. ¿Y a quién se refería? ¿A quién se refería con eso? A nosotros, a la iglesia. Somos casa de Dios y puerta del cielo. Y si ustedes son puertas del cielo, están escondidas las puertas dentro de las casas. Están escondidas las puertas dentro de las casas y es una pena, es una tristeza. Porque no están allí parándose la puerta delante del necesitado. A ustedes les basta con ser salvos ustedes. Y están felices con ser salvos ustedes. Y les basta y les es suficiente. Bueno, yo supe que tú eras un Dios terrible, que ciegas donde tú no cosechaste. Perdón, que ciegas donde tú no sembraste. Así que ¿sabes lo que hice con la mina? La escondí, pero aquí te la tengo intacta, Señor. No le ha pasado nada a la mina. Entonces, ¿qué le dice el Señor? Por último, podría haberla dejado en el banco, me habría dado intereses. La palabra nuestra es multiplicaos, ¿cierto? No fue una palabra para la humanidad. Tengan hijos, procreen. No era esa la palabra, ¿cierto? Se le dijo al Espíritu, a ese Espíritu que está en nosotros. Y ese Espíritu no estaba contaminado por el pecado. Era un Espíritu limpio. Ese Espíritu, a quien se le declaró esa palabra al principio, era un Espíritu limpio, sin pecados. Como Cristo nos dejó a nosotros. Por eso es que el salmista ora desesperadamente diciendo: crea en mí un espíritu nuevo. ¿Ve? Porque su espíritu, por causa del pecado, estaba contaminado, como estaba el espíritu nuestro contaminado. Pero luego vino el espíritu de Él y se unió Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, y se ensambló. Y cuando se une así el espíritu de Cristo con otro espíritu, ¿quién es el que predomina? El mayor. ¿Y quién es el mayor? Cristo es el mayor entre todos nosotros. Él es el primogénito entre muchos hermanos. Entonces nuestro espíritu ahora está limpio. ¿Lo entienden? Entonces multipliquémonos. Entonces, hermanos, yo sé que cuando llegue el momento, y si se trata de sus hijos, se van a volver los más grandes predicadores.
Cuando algún día sus hijos le digan, yo quiero ir a las aguas y quiero bautizarme también, se van a volver los más lindos predicadores y las más lindas predicadores, porque se trata de sus hijos. Porque son suyos. ¿Ven? Pero sin embargo, el Señor Jesucristo no se avergüenza de llamar hermano al borracho, al drogadicto, a la prostituta. No se avergonzó de llamarnos hermanos. Llegó y presentó la ofrenda y dijo, estos son todos mis hermanos y por todos ellos pago el precio. Y no se avergonzó y nos vio a nosotros en la peor condición y no se avergonzó de llamarnos hermanos. Pero nosotros solo vamos a actuar como grandes predicadores delante de los nuestros. Porque no están ligados al sentir de Cristo. A ustedes no se les ha extraviado ninguna oveja. Estamos contentos en el redil, ¿cierto? Estamos bien en el redil. Tenemos pasto, gracias al Señor por eso. Tenemos pasto, tenemos agua, nada nos falta. Entonces, es suficiente para nosotros. Cuidado con el deslizamiento. No descuidemos una salvación tan grande. Anuncien, prediquen el Evangelio. Yo no sé de que si tendrán vergüenza, yo no sé de dónde sale eso de tener vergüenza, de hablar de Cristo. A mí un jefe me decía, porque hay un trabajador que se llama Jesús, y yo nunca le digo Jesús, maestro, nomás le digo compañero. Pero resulta que todas las cosas que eran de él me las pasaron a mí. No sé si fue adrede, yo creo, pero no de parte del jefe, algo pasó ahí. Porque primero me pasaron la extensión y dice Jesús, y ando con una extensión que dice Jesús. Alguien pensará que yo le puse Jesús ahí. Y ahora me pasaron una máquina que dice Jesús. Y las cosas que me van pasando eran de Jesús. Entonces se me acercó un jefe y me dijo, llévese esta, pues, si esta dice Jesús. Y usted sabe que usted le gusta estas cosas. Entonces hablé con él y le dije en secreto, los dos, que el nombre de Jesús no significa nada escrito en una herramienta, en un casco. Andan algunos, Dios es amor y todo un tema en el casco. Ese nombre no significa nada escrito en algo material. Ese nombre tiene que estar escrito en el corazón, le dije a un jefe. Y ese jefe un día me hizo una mala broma. Y después de que le dije eso, ¿sabe cómo me dice? Don Nelson. Así me dice, Don Nelson. No Nelson. No, oye, Don Nelson. ¿A ustedes les daría vergüenza decir algo así, cierto? No pueden sentir vergüenza de anunciar el nombre de Cristo. Es lo más valioso que nosotros tenemos. Cristo en nosotros es nuestra esperanza de gloria. Si el Señor le permite estar al lado de alguien, no pierda el tiempo. No pierda el tiempo. Si le permite estar en una fila, en el consultorio, no pierda el tiempo. Si le permite ir a comprar y tiene que esperar y hay alguien más esperando, no pierda el tiempo. Por eso es que grandes hombres fueron usados, como Gigi Ávila, que claro, hoy hacen risa de él, pero sabe que con quien él se encontraba le decía, oiga, sonría, Cristo le ama. Y a todos, y andaba, sonría, si Cristo le ama a usted. Y con todos. Ustedes no saben cuántos hombres se han convertido a Cristo por medio de ese varón. Millones. Porque no sienten vergüenza de hablar de Cristo. Porque Cristo es lo más valioso que nosotros tenemos. No hay nada que tenga tanto valor, tanto peso de gloria en nosotros como el nombre de nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones. Y esto es para anunciarlo. Tienen que hablarlo. Hablen de Cristo, hermanos. Venzan esa vergüenza, esos temores absurdos, ridículos. Son temores y vergüenzas ridículas esas de no hablar del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, este capítulo 2 del libro de Hebreo nos enseña que atendamos con más diligencia las cosas que hemos oído. ¿Sí?
Él es poderoso para socorrernos de las tentaciones. Pero no descuidemos una salvación tan grande, ¿sí? Porque Dios prefirió guardarnos y librarnos a nosotros que a los ángeles. A nosotros. Así que, hermanos míos, por favor les estoy pidiendo, por favor, no se avergüencen del Evangelio, porque es poder de Dios y salvación para todo aquel que cree en Él. Que no le importe si alguien no lo escucha. La palabra es salvación para todo aquel que cree en Él. Entonces a mí me pasa eso. Yo me pongo a conversar con alguien en mi trabajo y sigo haciendo mi trabajo, no descuido mi trabajo. Y ninguno me ha dado vuelta la espalda y se ha ido. Porque con convicción lo hago, con seguridad, de que si no se convierte en el momento que yo lo estoy compartiendo, creo en mi corazón que le estoy sembrando la buena semilla. Así que, hermanos, atiendan a este consejo, ¿sí? Que la paz de Dios sea con todos ustedes y sea Dios su ayudador. Y verdaderamente, la próxima vez que nos veamos, alguien me diga: hermano, pude predicar el Evangelio. No es que se pare el hermano Nelson y les diga con cuánto ha compartido el Evangelio. Yo les comparto, ¿sabe para qué? Para despertarlo a ustedes. Y para que ustedes también me compartan experiencias que el Señor les permita vivir así. El Señor me permitió compartir con mi hermano. Lo estoy invitando a la congregación. Invitarlo a la congregación. Ellos no saben, pero estar en este lugar, hermano, esto es aprovechar bien el tiempo. Ellos no lo saben, pero si pueden ustedes atraerlos a oír, entonces, ¿sí? No se olviden lo que les dije el domingo anterior. Un día Dios dijo: sea la luz, ¿sí? Sea la luz. Y fue la luz. Pero sucede que el sol se hizo en el cuarto día. ¿Qué luz era esa que resplandeció de las tinieblas? Y el apóstol Juan lo muestra con más claridad. En él estaba la vida, en Cristo, y la vida era la luz de los hombres, y la luz de las tinieblas resplandece. Cristo estaba alumbrando en el principio, y Cristo sigue alumbrando por medio de estas antorchas que son ustedes. Pero caminen como antorchas. No se puede esconder una luz debajo de un almud, sino que se coloca en el lugar más alto para que alumbre a todos. Que el Señor les ayude en esta semana, hermano. Bueno, el día domingo ya, si el Señor lo permite, nos volvemos a encontrar. ¿Sí? Hermano, la paz de Dios sea con todos ustedes. Bendiga a su hermano, a su hermana. Nos encontramos el domingo. Paz del Señor, hermano.